Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, especialmente de esa joya que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air. Si son fans de Serkan y Eda, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de los romances que traspasan la pantalla y se instalan en la vida real, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha hecho suspirar a miles de personas, el secreto romántico de Serkan Ağoğel revelado. Ese gesto o mejor dicho esos gestos, que literalmente derritieron a todos los fans. Y sí, como ya lo mencioné, estamos hablando de Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados magistralmente por Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, de la vida real, donde las chispas, al parecer, no solo volaron, sino que se convirtieron en un incendio de pasión y admiración mutua. Pero, ¿de qué exactamente estamos hablando? ¿Qué es lo que hizo que Love is in the Air fuera mucho más que una simple serie de televisión? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa química innegable, de esas miradas que parecían traspasar la pantalla y conectar con el alma de los espectadores? Todos sabemos que en Love is in the Air hubo momentos épicos de romanticismo, gestos inolvidables, frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva y una química que sin duda trascendió la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Hubo secretos románticos que no vimos en la serie, pero que sí vivieron ellos? ¿Qué detalles, qué acciones, qué miradas revelaron esa conexión especial que los fans tanto anhelamos? Prepárense porque hoy les voy a contar todo lo que he podido investigar y analizar sobre este tema fascinante. Pero antes de que sigamos, quiero hacer un llamado a la acción, un llamado a la comunidad. Si aún no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. No se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes de celebridades, análisis profundos de personajes y tramas y mucho más. Suscríbanse, compartan mis vídeos con sus amigos y familiares, y dejen sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Su apoyo es invaluable. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. El secreto romántico de Serkan Ağoğel, de Kerem Hande. La verdad es que es un poco confuso, ¿verdad? Mezclar la ficción con la realidad, los personajes con los actores. Pero la magia de las series turcas, y especialmente de Love is in the Air, reside precisamente en eso, en la capacidad de hacernos creer en el amor, en la conexión humana, en la posibilidad de que la magia suceda. Todos sabemos que el rodaje de Love is in the Air fue un torbellino de emociones, tanto para los personajes como para los actores. Imaginen, largas jornadas de trabajo, exigencia constante, la presión de mantener el interés del público, el reto de interpretar personajes complejos y, en el medio de todo eso, la forja de una relación especial, de una conexión que iba más allá de lo profesional. La conexión entre Kerem y Hande era innegable. Era algo que se sentía, que se veía, que se percibía a través de las miradas, de las risas, de la forma en que se relacionaban. Los fans, que somos como detectives aficionados, no tardamos en notar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los comentarios en redes sociales que sugerían una complicidad especial, todo apuntaba a que algo especial estaba pasando. Y vaya que sí. Pero ¿cuál fue ese gesto que derritió a todos los fans y que podemos catalogar como romántico? Bueno, en realidad, no fue un solo gesto, sino una serie de detalles, de pequeñas acciones que revelaban el cariño y la admiración mutua. Fue una sinfonía de emociones, una coreografía de miradas, palabras y acciones que construyeron un romance que para muchos, fue tan real como la vida misma. Uno de los elementos más comentados y analizados fue la forma en que Kerem miraba a Hande. Las miradas son un lenguaje universal, ¿verdad? Un lenguaje que no necesita palabras, que traspasa barreras culturales y que comunica emociones profundas. Y las miradas de Kerem a Hande, según la gran mayoría de los fans, eran de pura admiración y cariño. Era evidente que se sentía atraído por ella, no solo como compañera de trabajo, sino como mujer. Sus ojos brillaban, su rostro se iluminaba, y la forma en que la observaba revelaba un interés genuino, una curiosidad y una ternura que conmovían a cualquiera. En las escenas de Love is in the Air, la intensidad de esas miradas se transmitía a la pantalla, haciendo que la conexión entre Serkan y Eda fuera aún más creíble y cautivadora. Era como si Kerem estuviera enamorado de Hande y Serkan estuviera enamorado de Eda,
creando una especie de bucle en el que la realidad y la ficción se fusionaban. Otro aspecto importante fueron los gestos de protección y apoyo que Kerem le brindaba a Ande, tanto dentro como fuera del set. Siempre estaba atento a ella, preocupándose por su bienestar y haciéndola sentir cómoda. Era como si Kerem se sintiera responsable de Ande, como si quisiera protegerla del estrés y la presión del rodaje. Se le veía sonriendo, haciéndola reír, animándola en los momentos difíciles y celebrando sus logros. Y no olvidemos los detalles, los pequeños regalos y sorpresas que, aunque no fueron publicitados, seguramente ocurrieron. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere un detalle de la persona que le gusta? Un ramo de flores, un pequeño obsequio, una nota escrita a mano, un mensaje de cariño. Esos detalles, aunque pequeños, son una demostración de afecto y atención. Y aunque no sepamos exactamente qué regalos se hicieron Kerem y Ande, podemos imaginar que hubo algunos. La magia de la serie y la posterior relación nos hace creer en ello. Pero lo más importante, creo yo, fue la forma en que se apoyaron mutuamente durante el rodaje. Grabar una serie es agotador, con largas jornadas de trabajo, muchas horas de pie, memorización de guiones, la exigencia de mantener la energía y la emoción, y la presión constante de cumplir con las expectativas del público y de la producción. Es un trabajo que exige mucho, tanto física como emocionalmente. Kerem y Ande, a pesar de la presión y el estrés, se convirtieron en un gran equipo, se complementaron a la perfección y se ayudaron a superar los desafíos. Se convirtieron en aliados, en compañeros de viaje, en amigos inseparables. Se animaron mutuamente, se apoyaron en los momentos de dificultad, y celebraron juntos los éxitos. Esa camaradería, ese compañerismo, esa complicidad se transmitía a la pantalla y hacía que la química entre Serkan y Eda fuera aún más creíble y cautivadora. La forma en que se relacionaban fuera del set, la complicidad en las entrevistas, las bromas en las redes sociales, todo sugería que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Era como si fueran dos amigos que se conocían de toda la vida, que se sentían cómodos el uno con el otro y que disfrutaban de la compañía mutua. Y claro, no podemos olvidar los rumores y las especulaciones que surgieron a raíz de todo esto. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo hablaba de la posible relación entre Kerem y Ande. ¿Y saben qué? La gente adora los romances de la vida real entre sus ídolos de la televisión. Es como si la magia de la ficción se extendiera a la realidad, como si la historia de amor que vemos en la pantalla tuviera la posibilidad de trascender y convertirse en algo tangible, algo que podemos tocar y sentir. En un mundo donde la ficción a menudo se mezcla con la realidad, y donde los fans buscamos constantemente pruebas de la conexión entre nuestros ídolos, la especulación es inevitable. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se encargaron de alimentar los rumores. Las redes sociales, un hervidero de opiniones y análisis, se convirtieron en el campo de batalla donde los fans debatían sobre la veracidad de la relación. Y en medio de todo este caos, Kerem y Ande, con su silencio y sus gestos, alimentaban la llama de la esperanza. ¿Pero qué hay de la realidad? Después de mucho tiempo y de muchas especulaciones y análisis, parece que la relación entre Kerem y Ande se confirmó. Fotos juntos, salidas públicas, mensajes románticos, comentarios cariñosos en las redes sociales. La historia de amor de Serkan y Eda, de alguna manera, se trasladó a la vida real. Y para muchos fans, fue el gesto romántico más grande de todos, ver a sus personajes favoritos, que se enamoraron en la pantalla, enamorados también en la vida real. Ver a Kerem y Ande juntos, felices y enamorados, fue la confirmación de que la magia de Love is in the air había trascendido la ficción. Esta confirmación no solo alimentó la fantasía de los fans, sino que también demostró que la conexión entre los actores era auténtica, genuina. No se trataba de una estrategia publicitaria, de un montaje para promocionar la serie, sino de una conexión profunda, de un amor que había surgido de forma natural, como un brote en primavera. Pero aquí viene lo interesante. Aunque no tenemos acceso directo a los secretos íntimos de Kerem y Ande, podemos inferir algunas cosas. Podemos analizar su comportamiento, sus gestos, sus palabras, y tratar de entender qué es lo que los unió. Podemos leer entre líneas, interpretar los mensajes subliminales, y tratar de descifrar los códigos del amor. Por ejemplo, el respeto mutuo que siempre mostraron, incluso después de que su relación terminara. ¿Y saben qué? Eso es muy importante. Demuestra que hubo un cariño genuino, un respeto y una admiración que perduraron en el tiempo.
Demuestra que su relación, aunque haya llegado a su fin, no fue un simple capricho, sino una experiencia significativa que dejó una huella profunda en sus vidas. El respeto mutuo, la admiración constante y el cariño sincero que se profesaron después de su separación son una prueba irrefutable de la calidad de su relación. Demuestra que a pesar de las dificultades y los desafíos, supieron mantener una relación sana, basada en el amor y el respeto. También es importante recordar que la vida de los actores es muy diferente a la nuestra. Están constantemente expuestos a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las presiones del trabajo. Están sometidos a un escrutinio constante, a la crítica, a la envidia. Y a pesar de todo esto, Kerem y Hande supieron mantener su relación en privado, lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad. La discreción y el respeto por su intimidad son, sin duda, otro de los gestos románticos que derritieron a los fans. La decisión de proteger su relación de la voracidad mediática, de no exponer su amor a la crítica y al juicio público, demostró una gran madurez y un gran respeto por su propia felicidad. Así que, ¿cuál es el secreto romántico de Serkan Ağozge que derritió a todos los fans? En realidad, no hay un secreto único, sino una combinación de miradas, gestos, apoyo mutuo y una conexión especial que traspasó la pantalla. Es un conjunto de detalles, de acciones y palabras que crearon una historia de amor inolvidable. Y por supuesto, el hecho de que su historia de amor, de alguna manera, se hizo realidad. El hecho de que la magia de la ficción se trasladara a la realidad, de que los actores que interpretaron a Serkan y Eda se enamoraran también en la vida real, es el gesto romántico más grande de todos. Es la suma de todos esos pequeños detalles, de esas miradas cómplices, de esas risas espontáneas, de ese apoyo incondicional, lo que convirtió a Kerem y Hande en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y al final, eso es lo que importa, la conexión humana, la capacidad de amar y ser amado, la posibilidad de encontrar la felicidad en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos, en la compañía mutua. Y sobre todo, la capacidad de creer en el amor, de soñar con él, y de disfrutar de la magia que nos ofrece. Pero bueno, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que hubo más secretos románticos entre Kerem y Hande que no sabemos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la pareja? ¿Cómo vivieron esta historia de amor en la vida real? ¿Qué es lo que más les impactó de su relación? Déjenme sus comentarios, quiero saber todo. No duden en expresar sus sentimientos, sus análisis y sus teorías. El debate, la discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender y disfrutar de estas historias que nos apasionan. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta maravillosa historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Love is in the Air, y por los secretos románticos de Kerem y Hande. Recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse a mi canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más chismes y más emociones. Un abrazo grande. Ciao. Hasta la próxima.